El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando las primeras columnas de humo comenzaron a elevarse desde el barrio de San Miguel, en la periferia oriental de la ciudad. No era un fuego accidental. Eso lo supo de inmediato Gabriela Soto, mientras observaba desde la ventana de su pequeño apartamento cómo las llamas devoraban la tienda de abarrotes de don Arturo a 3 cuadras de distancia. El olor acre del plástico quemado se mezclaba con el aroma del pan recién hecho que aún flotaba en el aire matutino, creando un contraste brutal entre la normalidad cotidiana y la violencia que había empezado a consumir su comunidad. Gabriela, reportera de un periódico local con 15 años de experiencia cubriendo la nota roja, sabía reconocer las señales. Durante los últimos 3 meses, la ciudad de Ocotlán, ubicada en el estado de Jalisco, había experimentado un incremento alarmante en incendios provocados que seguían un patrón demasiado específico para ser casualidad. Pequeños negocios, talleres mecánicos, tortillerías y ahora la tienda de don Arturo, todos reducidos a cenizas en cuestión de horas. Las autoridades hablaban de accidentes, de cortocircuitos y negligencias, pero en las calles se susurraba otra verdad. La guerra territorial entre 2 grupos criminales había llegado a su comunidad, y el fuego era su arma de intimidación. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que necesitan ser contadas. La mañana transcurrió entre sirenas de bomberos y el murmullo preocupado de los vecinos que se agolpaban en las esquinas, manteniendo una distancia prudente de las llamas que aún lamían los escombros de lo que había sido uno de los comercios más antiguos del barrio. Don Arturo, un hombre de 68 años que había dedicado 40 años de su vida a atender esa tienda, estaba sentado en la banqueta de enfrente, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Junto a él, su hija Carmen lloraba en silencio mientras abrazaba a sus 2 hijos pequeños, quienes no terminaban de comprender por qué su abuelo ya no tenía su tienda. Gabriela se acercó con cautela, su libreta en mano y su grabadora guardada en el bolsillo. Había aprendido con los años que en situaciones como esta, la grabadora visible podía cerrar bocas que de otro modo hablarían. Se sentó junto a don Arturo en la banqueta, sin decir nada al principio, simplemente compartiendo el peso de ese momento devastador. Después de unos minutos, el anciano comenzó a hablar, su voz quebrada por el dolor y la rabia contenida. «Vinieron hace 2 semanas», dijo don Arturo sin apartar la vista de los escombros humeantes. 2 muchachos jóvenes, no más de 25 años. Me dijeron que necesitaba protección, que las cosas se estaban poniendo peligrosas en el barrio y que ellos podían garantizar que mi negocio estuviera seguro. Querían 5,000 pesos a la semana. 5,000 pesos, señorita. Yo apenas ganaba eso en un mes bueno. Su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento. Les dije que no podía, que apenas me alcanzaba para mantener el negocio abierto. Me dieron 1 semana para pensarlo. Cuando volvieron y les volví a decir que no, me advirtieron que me arrepentiría. Pensé que solo era para asustarme, pero a las 5 de la mañana desperté con el olor a gasolina. Para cuando llegué a la tienda ya era tarde. Carmen, su hija, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y miró a Gabriela con una mezcla de desesperación y furia. Mi padre no es el único. En los últimos 2 meses han quemado 7 negocios en este barrio y 4 más en la colonia vecina. Todos dueños que se negaron a pagar la extorsión, pero nadie dice nada, nadie denuncia, porque todos tienen miedo.
Y tienen razón en tenerlo, porque cuando la señora Alicia del taller de costura fue a la policía a poner una denuncia, a la semana siguiente su negocio también ardió, y esta vez con ella adentro. Sobrevivió, pero con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Ahora está en el hospital, y todos aprendimos la lección. Denunciar no sirve de nada. Gabriela tomó notas mentales mientras escuchaba, su corazón apretándose con cada revelación. Esta no era solo la historia de un anciano que había perdido su sustento. Era la historia de toda una comunidad siendo sometida por el terror sistemático. Durante años, Ocotlán había sido una ciudad relativamente tranquila, conocida por su producción artesanal y sus mercados tradicionales. Pero en los últimos 3 años, desde que 2 organizaciones criminales comenzaron a disputarse el control de las rutas de tráfico que atravesaban el estado de Jalisco, la violencia había escalado de maneras que nadie hubiera imaginado. El cartel de Sinaloa había controlado la región durante décadas, manteniendo un perfil bajo y estableciendo acuerdos tácitos con las autoridades locales que permitían cierto grado de orden, aunque fuera un orden impuesto desde las sombras. Pero la llegada del cartel Jalisco Nueva Generación había alterado ese equilibrio precario. La nueva organización no venía a negociar, venía a conquistar, y lo hacía con una brutalidad calculada, diseñada para sembrar el pánico y forzar la sumisión rápida de las comunidades. Los incendios eran solo una parte de su estrategia. Se trataba de un mensaje claro: o estás con nosotros o lo pierdes todo. Ocotlán, por su ubicación estratégica entre las rutas que conectaban Guadalajara con los estados del norte, se había convertido en un premio codiciado en esa guerra silenciosa pero devastadora. Esa tarde, Gabriela regresó a la redacción del periódico donde trabajaba, El Vocero de Ocotlán, un pequeño diario local que durante años había sido la voz de la comunidad. Su jefe, Rodrigo Méndez, un periodista veterano de 55 años, con más de 3 décadas en el oficio, la recibió en su oficina con el gesto serio que últimamente se había vuelto permanente en su rostro. Las paredes de esa oficina estaban cubiertas de fotografías de mejores tiempos, cuando el periódico ganaba premios por sus investigaciones y la libertad de prensa aún significaba algo en esa región. «Tenemos que publicar esto, Rodrigo», dijo Gabriela, mientras dejaba caer su libreta sobre el escritorio. 11 negocios quemados en 3 meses, una mujer casi muerta, decenas de familias arruinadas. No podemos seguir ignorándolo. La gente tiene derecho a saber qué está pasando en su ciudad. Su voz llevaba la urgencia de quien ha visto demasiado sufrimiento y ya no puede quedarse callada. Rodrigo suspiró profundamente y se quitó los lentes, frotándose los ojos con cansancio. «Gabriela, entiendo tu frustración, créeme, la comparto, pero tienes que entender la posición en la que estamos. En los últimos 2 años, 5 periodistas han sido asesinados en este estado por publicar historias sobre el crimen organizado. 5, Gabriela. Y no fueron muertes rápidas, fueron ejecuciones públicas diseñadas para enviar un mensaje a todos los que trabajamos en este oficio. El periódico de Guanajuato, que publicó una investigación sobre extorsiones, tuvo que cerrar después de que lanzaran una granada en su redacción. Tengo una familia, tú tienes una familia. Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos por una historia que probablemente no cambiará nada. El silencio que siguió a sus palabras fue denso y doloroso. Gabriela sabía que su jefe tenía razón en cuanto a los riesgos, pero también sabía que el silencio solo alimentaba el poder de aquellos que sembraban el terror. Entonces, ¿qué hacemos, Rodrigo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Nos quedamos callados mientras nuestra ciudad arde.
Escribimos sobre festivales escolares y nuevas banquetas mientras la gente pierde todo lo que ha construido en su vida. ¿Eso es lo que significa ser periodista ahora? Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. Las luces comenzaban a encenderse al caer la tarde, y desde esa altura Ocotlán parecía pacífica, casi idílica. Pero ambos sabían que esa apariencia era una mentira cruel. «Publiquemos la historia», dijo finalmente, girándose para mirar a Gabriela. «Pero lo haremos con cuidado, sin mencionar nombres de organizaciones específicas, enfocándonos en las víctimas y en el impacto social. Documentaremos los hechos sin señalar culpables directos. Es un equilibrio peligroso, pero es todo lo que podemos hacer sin convertirnos en blancos nosotros mismos». Esa decisión marcó el comienzo de una investigación que ocuparía los siguientes 2 meses de la vida de Gabriela. Comenzó a documentar cada incendio, cada víctima, cada historia de terror que los vecinos le confiaban en conversaciones susurradas, en esquinas oscuras o en sus propias casas, siempre con las cortinas cerradas. Descubrió que el patrón de violencia era aún más extenso de lo que había imaginado inicialmente. Los incendios no eran eventos aislados, eran parte de una estrategia coordinada de intimidación que incluía también secuestros, desapariciones y ejecuciones selectivas de aquellos que se atrevían a resistir. Conoció a Fernando Reyes, un mecánico de 42 años, cuyo taller había sido incendiado después de negarse a permitir que usaran su local para almacenar mercancía ilícita. Fernando había perdido no solo su negocio, sino también a su hermano menor, quien estaba trabajando tarde esa noche cuando llegaron los incendiarios. El cuerpo de su hermano nunca fue recuperado del edificio colapsado. Solo quedaron cenizas y el dolor insoportable de una pérdida que nunca debió ocurrir. «Mi hermano tenía 25 años», le contó Fernando a Gabriela en una entrevista que se extendió hasta altas horas de la noche. Estaban sentados en la sala de su casa, con las luces apagadas por precaución, iluminados solo por la luz tenue que entraba desde la calle. Acababa de terminar la universidad, era ingeniero mecánico, tenía toda una vida por delante, planes, sueños. Quería casarse con su novia, tener hijos, construir una vida, y todo eso se lo llevaron en una noche porque yo me negué a ser cómplice de sus actividades criminales. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, pero su voz permanecía firme, como si contar su historia fuera un acto de resistencia en sí mismo. Gabriela también entrevistó a Patricia Núñez, una madre soltera de 36 años que había tenido que cerrar su panadería después de 3 intentos de extorsión. Patricia había resistido las 2 primeras veces, confiando en que las autoridades intervendrían, pero después del segundo incendio en negocios vecinos, comprendió que no había protección posible. Cerró su panadería, vendió todo lo que pudo recuperar y ahora trabajaba limpiando casas para mantener a sus 3 hijos. «Tardé 10 años en construir ese negocio», dijo Patricia, su voz cargada de amargura. 10 años ahorrando cada peso, trabajando 16 horas al día, sacrificando tiempo con mis hijos para poder darles un futuro mejor, y en 3 meses todo ese esfuerzo se evaporó, no por mi culpa, no porque fuera mala en lo que hacía, sino porque unos criminales decidieron que mi barrio era parte de su territorio y que todos los que vivíamos aquí teníamos que pagar tributo». Las historias se acumulaban, cada una más desgarradora que la anterior, cada una revelando la profundidad del trauma colectivo que estaba experimentando la comunidad. Pero conforme avanzaba su investigación, Gabriela comenzó a notar algo más preocupante: la complicidad implícita de algunas autoridades locales.
Varios de los comerciantes le contaron que habían acudido a la policía municipal a reportar las amenazas de extorsión, pero sus denuncias simplemente desaparecían en un laberinto burocrático. Ninguna investigación prosperaba, ningún arresto se realizaba, y los incendios continuaban con impunidad aterradora. Una fuente anónima dentro del departamento de policía le confirmó a Gabriela lo que muchos ya sospechaban. Varios elementos de la policía municipal estaban en la nómina de una de las organizaciones criminales, recibiendo pagos mensuales a cambio de hacer la vista gorda ante las actividades ilícitas y, en algunos casos, de proporcionar información sobre quienes habían presentado denuncias. Era un sistema de corrupción tan arraigado que intentar combatirlo desde dentro era prácticamente un suicidio profesional y posiblemente literal. El problema no es solo la violencia de los grupos criminales, le explicó su fuente, un oficial de rango medio que había solicitado reunirse con ella en un parque alejado del centro de la ciudad, donde las probabilidades de ser vistos eran menores. El problema es que el sistema entero está comprometido. Desde el alcalde hasta el último agente en la calle, todos están o involucrados directamente o demasiado aterrados para hacer algo al respecto. Los pocos que intentamos mantener algo de integridad estamos constantemente vigilados, amenazados. Hace 3 meses un compañero mío intentó investigar seriamente una serie de extorsiones. Lo encontraron muerto en su patrulla con un mensaje claro: así terminan los héroes. Esta revelación agregó una nueva dimensión a la historia que Gabriela estaba construyendo. No se trataba solo de grupos criminales operando en la periferia de la sociedad. Se trataba de una infiltración sistemática en las instituciones que supuestamente debían proteger a los ciudadanos. Era una traición doble. Primero, por parte de los criminales que sembraban el terror, y segundo, por parte de las autoridades que habían jurado servir y proteger, pero que en cambio habían elegido el camino de la complicidad y la cobardía. Mientras tanto, los incendios continuaban. En la 4ª semana de su investigación, 2 negocios más fueron reducidos a cenizas en una sola noche: una ferretería en el barrio de Santa Ana y una tienda de ropa en el centro histórico. Esta vez, los incendiarios actuaron con menos cautela, como si su impunidad fuera tan absoluta que ya no necesitaban esconderse. Varios testigos reportaron haber visto a un grupo de hombres encapuchados llegar en camionetas sin placas, rociar gasolina en las fachadas de los negocios y prender fuego mientras gritaban amenazas a cualquiera que se atreviera a salir de sus casas. El dueño de la ferretería, un hombre llamado Miguel Ángel Torres, de 54 años, intentó defender su negocio con un extintor, pero fue brutalmente golpeado frente a su esposa e hijos. Lo dejaron tirado en la calle con una pierna rota y varias costillas fracturadas, mientras su negocio ardía hasta los cimientos. Su esposa, Rosa María, llamó a Gabriela esa misma noche, su voz histérica por el teléfono. «Por favor, venga. Por favor, cuente lo que nos están haciendo. Alguien tiene que saber, alguien tiene que ayudarnos». Gabriela llegó al hospital donde habían llevado a Miguel Ángel y encontró una escena que se repetiría en sus pesadillas durante meses. El hombre estaba en la cama de hospital, su rostro hinchado y amoratado, conectado a tubos y monitores. Rosa María estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano mientras lloraba silenciosamente. Sus 3 hijos adolescentes estaban en un rincón de la habitación, con expresiones que mezclaban miedo, rabia e impotencia. Esta era la imagen real de lo que significaba vivir bajo el yugo del crimen organizado. Familias destrozadas, vidas arruinadas, futuros cancelados. Trabajé 30 años para construir ese negocio.
logró decir Miguel Ángel con dificultad, su voz apenas audible a través del dolor. 30 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando hasta tarde, tratando de dar a mis hijos una vida mejor que la que yo tuve, y en una noche todo desapareció. No solo el negocio, también mi dignidad, mi capacidad de proteger a mi familia. Me golpearon delante de mis hijos, Gabriela. Mis hijos me vieron indefenso, humillado. ¿Cómo voy a mirarlos a la cara después de esto? ¿Cómo voy a decirles que todo va a estar bien, cuando claramente nada está bien? Esa noche, Gabriela regresó a su apartamento con el corazón pesado y las manos temblorosas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir, volcando en palabras todo el dolor, la rabia y la desesperación que había presenciado. Escribió sobre don Arturo y su tienda de 40 años convertida en cenizas. Escribió sobre Fernando y su hermano menor muerto en un incendio que nunca debió ocurrir. Escribió sobre Patricia y sus 10 años de trabajo esfumados. Escribió sobre Miguel Ángel golpeado frente a su familia. Escribió sobre una comunidad entera viviendo bajo el terror. Sobre autoridades corruptas que habían traicionado su juramento, sobre un sistema que protegía a los criminales mientras abandonaba a las víctimas. Trabajó durante 3 días casi sin dormir, refinando cada palabra, verificando cada dato, construyendo un relato que fuera imposible de ignorar. El artículo final tenía el título Ciudad sitiada, el terror del fuego en Ocotlán, y documentaba meticulosamente 13 incendios provocados, 27 negocios destruidos o cerrados por amenazas, 4 muertos y decenas de familias desplazadas o arruinadas económicamente. Era, sin duda, el trabajo más importante de su carrera y también el más peligroso. Rodrigo leyó el artículo completo antes de publicarlo, haciendo algunas ediciones menores para proteger ciertas fuentes y eliminar referencias que pudieran ser consideradas demasiado directas. Pero el núcleo de la historia permanecía intacto, poderoso y devastador. «Es un buen trabajo, Gabriela», dijo finalmente, sus ojos revelando tanto orgullo como preocupación. «Pero entiende que a partir de que esto se publique, nuestras vidas van a cambiar. Ya no habrá vuelta atrás». «¿Estás preparada para eso?» Gabriela asintió, aunque no estaba completamente segura de estar preparada para nada de lo que vendría. Pero sabía que algunas historias necesitaban ser contadas, independientemente del costo personal. «Publiquémoslo», dijo, con una determinación que no sabía que poseía. El artículo se publicó en la edición del domingo, ocupando toda la portada y 3 páginas interiores. La reacción fue inmediata y polarizada. Muchos ciudadanos expresaron su agradecimiento por finalmente ver su situación documentada y validada públicamente. Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas compartiendo sus propias experiencias con extorsiones y amenazas. Durante 24 horas pareció que Gabriela había logrado romper el muro de silencio que había ahogado a la comunidad durante tanto tiempo. Pero esa ilusión de victoria fue efímera. Al segundo día, después de la publicación, Gabriela comenzó a recibir llamadas amenazantes, voces distorsionadas que le advertían que dejara de meter su nariz donde no le importaba, que recordara que ella también tenía familia, que los periodistas curiosos tendían a tener accidentes fatales. Cambió su número de teléfono, pero las amenazas encontraron nuevos canales. Mensajes de texto, correos electrónicos, incluso notas dejadas en el parabrisas de su auto. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta forzada y el interior completamente destrozado. Habían volcado muebles, roto platos, rasgado cojines. En la pared de su sala, escrita con pintura roja,
Había una sola palabra: última. El mensaje era claro. Esta era su última advertencia. La siguiente vez no sería solo su apartamento, sería su vida. Gabriela denunció el allanamiento a la policía, pero como esperaba, la investigación no condujo a nada. El oficial que tomó su declaración apenas disimulaba su indiferencia, como si estuviera cumpliendo un trámite molesto que sabía de antemano sería archivado sin seguimiento. Esa noche, Gabriela no durmió en su apartamento. Se quedó con su hermana en otro barrio de la ciudad, pero el miedo la seguía como una sombra persistente. Los días siguientes trajeron una nueva escalada en la violencia que dejó claro que los incendios no eran simplemente tácticas de extorsión, sino parte de una guerra territorial mucho más amplia. El barrio de Los Pinos, en el extremo oeste de la ciudad, fue escenario de una noche de terror que quedó grabada en la memoria colectiva de Ocotlán como la Noche de las Llamas. En un lapso de 4 horas, 8 casas y 5 negocios fueron incendiados simultáneamente por grupos armados que patrullaban las calles en camionetas, disparando al aire y amenazando a cualquiera que saliera de sus hogares. El operativo fue tan coordinado y ejecutado con tal impunidad que quedó claro para todos que no se trataba de actos criminales ordinarios, sino de una demostración de poder calculada para enviar un mensaje tanto a la población como a la organización rival. Este territorio ahora tiene dueño. Los residentes de Los Pinos despertaron esa mañana en un paisaje apocalíptico de edificios carbonizados y calles cubiertas de ceniza. 3 personas habían muerto en los incendios, incluyendo una anciana de 82 años que no pudo evacuar su casa a tiempo. Gabriela llegó al barrio al amanecer y encontró una escena de desolación total. Familias enteras estaban sentadas en las banquetas, rodeadas de las pocas pertenencias que habían logrado rescatar, con expresiones de shock que iban más allá del simple miedo. Era el rostro de personas que habían perdido no solo sus hogares, sino su sentido básico de seguridad y pertenencia. Niños pequeños lloraban en brazos de sus padres, sin comprender por qué su casa ya no existía. Ancianos miraban las ruinas de hogares que habían construido décadas atrás, viendo literalmente sus vidas enteras convertidas en ceniza. Una mujer llamada Lorena, de 38 años, se acercó a Gabriela con su hija de 6 años de la mano. «Usted es la periodista, ¿verdad? La que escribió sobre los incendios», dijo, su voz ronca por el humo que había inhalado durante la noche. «¿Ve lo que está pasando? Esto ya no es solo sobre negocios que no pagan extorsiones. Ahora están quemando casas con familias adentro. Mi hija y yo escapamos por la ventana trasera mientras nuestra casa ardía. Mi esposo intentó apagar el fuego y terminó con quemaduras de 2º grado en los brazos. Todo lo que teníamos, cada foto, cada recuerdo, cada objeto que contaba la historia de nuestra familia, todo desapareció en menos de 1 hora. La magnitud de lo ocurrido en Los Pinos finalmente forzó una respuesta de las autoridades estatales, que hasta ese momento habían ignorado la situación en Ocotlán como un problema meramente local. El gobernador de Jalisco hizo una visita oficial a la ciudad 2 días después de la Noche de las Llamas, acompañado de un contingente de prensa y una promesa de desplegar elementos de la Guardia Nacional para restaurar el orden. Pero para los residentes de Ocotlán, esas promesas sonaban huecas después de meses de abandono institucional. El gobernador viene ahora que las cámaras están aquí, ahora que la tragedia es tan grande que ya no puede ignorarse, le dijo a Gabriela un hombre llamado Ricardo durante la visita oficial. Ricardo había perdido su taller de carpintería en los incendios
y ahora observaba con amargura el espectáculo político que se desarrollaba ante él. Pero, ¿dónde estaba hace 3 meses cuando comenzaron las extorsiones? ¿Dónde estaba cuando quemaron el primer negocio, el segundo, el tercero? Solo nos prestan atención cuando la crisis es tan grave que hacernos caso ya no es una opción, sino una obligación política. Pero las promesas de hoy serán olvidos de mañana, cuando las cámaras se vayan y nosotros sigamos aquí, viviendo en las ruinas de lo que alguna vez fue nuestra comunidad. Sus palabras resultaron ser proféticas. La presencia de la Guardia Nacional duró exactamente 2 semanas. Patrullaron las calles, establecieron retenes, hicieron algunas detenciones menores de personas involucradas en delitos de bajo nivel, pero no tocaron la estructura real del crimen organizado que operaba en la región. Los líderes permanecieron intocables, protegidos por capas de corrupción y un sistema legal que favorecía a aquellos con recursos suficientes para comprar su impunidad. Y tan pronto como la Guardia Nacional se retiró, la violencia regresó con renovada intensidad, como si los grupos criminales quisieran dejar claro que la presencia temporal de las autoridades no había cambiado nada en cuanto al control real del territorio. 3 días después de la salida de los guardias nacionales, otro barrio experimentó una ola de incendios. Esta vez fue el mercado municipal, un edificio histórico que había sido el corazón comercial de Ocotlán durante más de 100 años. El incendio del mercado fue particularmente devastador, no solo por la destrucción física, sino por lo que representaba simbólicamente. Era como si los incendiarios hubieran elegido ese objetivo específicamente para enviar el mensaje de que nada era sagrado, que ninguna tradición ni historia importaba cuando se trataba de imponer su dominio. El mercado albergaba más de 200 puestos de comerciantes, muchos de ellos operados por familias que habían heredado sus espacios de generación en generación. En una sola noche, esa herencia cultural y económica se extinguió. Gabriela llegó al mercado mientras los bomberos aún luchaban contra las llamas. El calor era tan intenso que tuvo que mantenerse a más de 50 metros de distancia. Alrededor de ella, decenas de comerciantes observaban impotentes cómo desaparecía su medio de vida. Una anciana llamada Doña Lucía, que vendía flores en el mercado desde hacía 40 años, estaba arrodillada en el pavimento, llorando de una manera que trascendía el simple dolor personal. Era el lamento de toda una comunidad viendo cómo se borraba su historia. «Mi abuela vendía flores aquí», logró decir doña Lucía entre sollozos cuando Gabriela se arrodilló junto a ella. «Luego mi madre, luego yo. Pensé que mi hija continuaría la tradición, que mis nietos venderían flores en ese mismo puesto. Era más que un negocio, era nuestra identidad, nuestra conexión con el pasado. Y ahora todo eso se fue, como si nunca hubiera existido». Sus palabras resonaban con el dolor de cientos de personas que estaban experimentando pérdidas similares, viendo cómo el tejido social de su comunidad se deshilachaba bajo el peso de una violencia que parecía no tener fin. La destrucción del mercado municipal marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la crisis. Hasta ese momento, muchos residentes que no habían sido directamente afectados habían mantenido cierta distancia emocional, convenciéndose de que si mantenían la cabeza baja y no se involucraban, estarían seguros. Pero el ataque al mercado, un espacio público que todos compartían, demostró que nadie estaba realmente a salvo. El terror ya no era algo que les pasaba a otros, era la nueva realidad cotidiana para todos. Las semanas siguientes trajeron un éxodo silencioso, pero significativo.
Familias enteras comenzaron a abandonar Ocotlán, vendiendo sus propiedades por precios ridículamente bajos o simplemente abandonándolas. Los que tenían familiares en otras ciudades se mudaron con ellos. Los que tenían ahorros se fueron a comenzar de nuevo en lugares donde la violencia no fuera una presencia constante. Y los que no tenían ni familiares ni recursos se quedaron atrapados en una ciudad que cada día se parecía menos al hogar que habían conocido. Gabriela documentó cada aspecto de este proceso de desintegración comunitaria. Entrevistó a familias mientras empacaban sus pertenencias, sus voces, mezclando alivio por escapar y culpa por dejar atrás a aquellos que no podían irse. Fotografió casas abandonadas con ventanas rotas y puertas abiertas, símbolos silenciosos de vidas interrumpidas y futuros cancelados. Escribió sobre escuelas que veían disminuir su matrícula mes tras mes, sobre negocios que cerraban no porque fueran incendiados, sino porque ya no quedaban suficientes clientes para sostenerlos. Un maestro de secundaria llamado Alberto Ramírez le explicó el impacto que esto tenía en los niños que se quedaban. Están viendo a sus compañeros desaparecer uno por uno. Esta semana tenía 25 estudiantes en mi clase de matemáticas. La semana pasada tenía 32. El mes pasado tenía 40. Y cada vez que un asiento queda vacío, los niños entienden por qué. Otra familia que huyó del miedo. ¿Cómo se supone que les enseñe álgebra cuando están procesando trauma tras trauma? Algunos de estos niños han visto sus casas arder, han perdido familiares, viven con un miedo constante. Y yo estoy aquí tratando de que se concentren en ecuaciones, como si nada de esto estuviera pasando. Mientras tanto, los incendios continuaban con una regularidad que los había convertido en parte macabra del paisaje urbano. Ya no eran eventos que paralizaban la ciudad. Eran ocurrencias casi cotidianas que apenas generaban reacciones más allá de un encogimiento de hombros resignado. La normalización de la violencia era, en sí misma, una victoria para aquellos que la perpetraban. Cuando una comunidad deja de sorprenderse ante la destrucción, cuando acepta el terror como parte inevitable de la existencia cotidiana, entonces la batalla por su espíritu ya está perdida. Pero había quienes se negaban a aceptar esa derrota. Un grupo pequeño pero determinado de ciudadanos comenzó a organizarse para buscar alternativas más allá de esperar la intervención de autoridades que claramente no llegaría. Se autodenominaron Vecinos Unidos por Ocotlán y comenzaron a realizar reuniones secretas en casas privadas, tomando precauciones extremas para evitar infiltración de informantes. Gabriela fue invitada a una de estas reuniones por Carlos Mendoza, un profesor universitario de 48 años que había perdido a su hermano en uno de los incendios. La reunión se llevó a cabo en el sótano de una casa en las afueras de la ciudad, con las ventanas cubiertas y la entrada vigilada por miembros del grupo. Había unas 30 personas presentes, una mezcla de comerciantes, profesionistas, obreros, amas de casa, todos unidos por el dolor común y la determinación de no rendirse ante el terror. Carlos abrió la reunión con palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. Estamos aquí porque nos negamos a aceptar que esto sea nuestro destino. Nuestros abuelos construyeron esta ciudad con sus manos, nuestros padres la mantuvieron viva con su trabajo, y nosotros no vamos a ser la generación que la deje morir sin luchar. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos enfrentarlos con violencia porque esa es su arena, no la nuestra. Tenemos que encontrar otras formas de resistir, de reconstruir, de mantener viva la comunidad. Las propuestas que surgieron de esa reunión reflejaban tanto creatividad como desesperación.
Hablaron de establecer sistemas de vigilancia comunitaria, de crear redes de apoyo económico para los comerciantes afectados, de documentar cada crimen para eventualmente presentar casos ante tribunales internacionales si las instituciones mexicanas seguían fallando. Discutieron la posibilidad de buscar atención de medios nacionales e internacionales para poner presión sobre las autoridades. Algunos sugirieron organizar protestas pacíficas, aunque otros argumentaron que eso solo los convertiría en blancos más visibles. Gabriela escuchaba con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por el coraje de estas personas que se negaban a ser víctimas pasivas, pero preocupación porque sabía que cualquier acto de resistencia organizada sería visto como una amenaza por los grupos criminales y respondido con violencia proporcional o mayor. Tienen que entender los riesgos, intervino finalmente. He documentado lo que les pasa a las personas que se oponen abiertamente. He visto cuerpos en bolsas negras, he entrevistado a viudas y huérfanos. No les digo esto para desanimarnos, sino para que entremos en esto con los ojos abiertos, entendiendo que lo que estamos contemplando hacer podría costarnos todo. Sus palabras trajeron un silencio sombrío a la reunión. Todos allí sabían que tenía razón, pero también sabían que la alternativa, simplemente aceptar la destrucción de su comunidad, era intolerable. Después de un largo momento, una mujer llamada Teresa Vega, que había perdido su restaurante familiar en los incendios, habló con voz firme. Yo ya perdí todo lo que importaba materialmente. Mi negocio se fue. Mis ahorros se agotaron tratando de sobrevivir. Lo único que me queda es mi dignidad y mi negativa a vivir de rodillas. Si voy a perder eso también, al menos será luchando, no escondiéndome. Entiendo los riesgos y aún así elijo quedarme y resistir. Su declaración galvanizó al grupo. Uno por uno, los presentes compartieron sentimientos similares. Decidieron proceder con cautela pero determinación, comenzando con acciones pequeñas pero simbólicas, reconstruir juntos los negocios incendiados, organizar vigilias por las víctimas, documentar exhaustivamente cada crimen, para crear un archivo que algún día pudiera servir para llevar a los responsables ante la justicia. No era mucho, pero era algo. Y en ese momento de oscuridad profunda, incluso pequeños actos de resistencia brillaban como faros de esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La ciudad continuaba sangrando, pero la herida ya no era tan profunda como antes. Los incendios disminuyeron en frecuencia, no porque los grupos criminales hubieran desarrollado conciencia, sino porque ya habían establecido su dominio territorial de manera suficientemente clara. La mayoría de los comerciantes que quedaban ahora pagaban la extorsión sin resistencia, habiendo aprendido a través del dolor ajeno que la resistencia era costosa y la sumisión, aunque humillante, al menos permitía la supervivencia. Gabriela seguía escribiendo, su voz convirtiéndose en una de las pocas que documentaban consistentemente lo que estaba sucediendo. El vocero de Ocotlán publicaba sus artículos, aunque el periódico había visto reducirse su circulación, y varios de sus anunciantes habían retirado su apoyo, atemorizados por asociación. Pero Rodrigo mantuvo su compromiso con la verdad, entendiendo que el silencio era una forma de complicidad. Una tarde, 6 meses después del inicio de la ola de incendios, Gabriela recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada electrónicamente, le dijo: Plaza Juárez, 10 de la noche. Venga sola si quiere respuestas. Y colgó antes de que ella pudiera responder. Era obviamente una trampa potencial, pero también era la primera vez que alguien relacionado con los eventos le ofrecía hablar directamente. Después de considerar los riesgos, decidió ir, pero no sola.
Le pidió a su hermano que la siguiera a distancia prudente, listo para llamar a las autoridades, aunque dudaba de su efectividad si algo salía mal. A las 10 en punto, Gabriela estaba sentada en una banca en la Plaza Juárez, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que cualquiera podría escucharlo. La plaza estaba casi desierta a esa hora, solo algunos paseadores de perros y parejas ocasionales. Después de 10 minutos que se sintieron como horas, un hombre de aproximadamente 35 años se sentó junto a ella. Vestía ropa ordinaria, jeans y una chamarra, y podría haber sido cualquier residente de la ciudad. Pero había algo en sus ojos, una dureza que revelaba que había visto y hecho cosas que la mayoría de las personas solo conocían por las noticias. «No diga mi nombre porque no se lo voy a dar», comenzó el hombre sin preámbulos. «Estoy aquí porque leo sus artículos y porque, contrario a lo que probablemente piensa, no todos los que trabajamos en esto somos monstruos sin conciencia». Gabriela permaneció en silencio, dejándolo continuar. Los incendios, las extorsiones, todo lo que ha estado documentando es real, pero lo que no entiende es el contexto más amplio. Esta ciudad es un campo de batalla en una guerra que va mucho más allá de unos cuantos negocios quemados. Hay millones de dólares en juego, rutas que valen fortunas, poder que determina quién controla territorios enteros, y la gente común como usted y los comerciantes son solo daño colateral en esa guerra. ¿Daño colateral?, repitió Gabriela, su voz cargada de indignación. Estamos hablando de vidas destrozadas, de personas muertas, de una comunidad entera traumatizada. ¿Así es como lo justifican, llamándolo daño colateral? El hombre suspiró. No lo justifico, solo le explico cómo funciona este mundo. ¿Piensa que a los de arriba les importa don Arturo y su tienda? ¿O la anciana que murió en Los Pinos? Ellos están jugando un juego donde las vidas humanas son solo números, fichas en un tablero. Y no puede ganar ese juego escribiendo artículos en un periódico local. Lo único que va a lograr es convertirse en otra estadística. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Gabriela. Que me calle, que acepte que así son las cosas y deje de documentar estos crímenes. Le propongo que entienda contra qué está luchando antes de que sea demasiado tarde, respondió el hombre. Hay gente muy poderosa involucrada en esto. No solo criminales de la calle, sino políticos, empresarios, autoridades de alto nivel. Es un sistema, no solo un grupo de delincuentes. Y los sistemas no se derrumban con artículos periodísticos. Se adaptan, absorben la crítica, eliminan las amenazas genuinas. Usted está empezando a ser vista como una amenaza genuina. Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Gabriela, pero también reforzaron su determinación. Si me están amenazando a través de usted, dígales que no funcionó. Voy a seguir escribiendo, voy a seguir documentando y eventualmente la verdad va a salir completamente a la luz, con o sin mi participación. El hombre la miró con algo que parecía ser respeto mezclado con lástima. No fue una amenaza, fue una advertencia. Hay una diferencia. Se levantó para irse, pero antes de alejarse agregó: los incendios van a parar pronto, no porque hayamos desarrollado conciencia, sino porque ya cumplieron su propósito. El territorio está controlado, los mensajes fueron enviados, la gente aprendió a obedecer, pero lo que viene después podría ser peor. Cuando el fuego se apaga, quedan solo las cenizas, y en las cenizas es donde se construyen los verdaderos imperios. Y con esas palabras crípticas desapareció en la oscuridad de la plaza. Gabriela se quedó sentada en la banca durante largo rato, después de que el hombre se fue, procesando la conversación. Parte de ella quería creer que él estaba mintiendo, exagerando la magnitud de la corrupción y el poder de las organizaciones criminales.
pero la evidencia que había recopilado durante meses sugería que, si acaso, él estaba minimizando la situación. Era cierto que había algo más grande operando, algo que iba más allá de simples extorsiones y actos de violencia aislados. Durante las siguientes semanas, Gabriela profundizó su investigación, ahora enfocándose no solo en los incendios, sino en las conexiones más amplias entre el crimen organizado, las autoridades locales y los intereses económicos que operaban en la sombra. Descubrió que varios funcionarios municipales habían adquirido propiedades significativas en los últimos años, con salarios que claramente no justificaban tales compras. Encontró vínculos entre empresas de construcción que habían ganado contratos municipales importantes y personas conocidas por sus conexiones con el crimen organizado. Cada descubrimiento agregaba otra pieza a un rompecabezas que revelaba un sistema de corrupción mucho más profundo y entrelazado de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de grupos criminales operando en la periferia de la sociedad legal. Se trataba de una infiltración completa de las instituciones, donde el crimen organizado y el poder político se habían fusionado hasta el punto de ser indistinguibles. Compiló toda esta información en lo que sería su artículo más ambicioso y peligroso: El Imperio de Cenizas, cómo el crimen organizado capturó Ocotlán. Era una investigación de más de 20 páginas que documentaba nombres, fechas, transacciones financieras sospechosas, testimonios de víctimas y análisis de patrones que revelaban la arquitectura completa de la operación criminal en la ciudad. Cuando Rodrigo leyó el borrador, su rostro palideció. Gabriela, esto es suicidio profesional. Probablemente literal. Estás nombrando funcionarios específicos. Estás acusando a gente con poder real. No puedo publicar esto sin poner en riesgo no solo tu vida y la mía, sino la existencia misma del periódico. Entonces, ¿de qué servimos como periodistas?, preguntó Gabriela, su voz cargada de frustración. Si no podemos publicar la verdad cuando más se necesita, ¿cuál es el punto de nuestro trabajo? ¿Solo reportar inauguraciones de obras públicas y resultados deportivos mientras la ciudad se desmorona a nuestro alrededor? Pasaron horas debatiendo, considerando opciones, evaluando riesgos. Finalmente llegaron a un compromiso. Publicarían una versión editada del artículo que mantendría la esencia de la investigación, pero eliminaría los nombres más peligrosos, enfocándose en patrones y estructuras más que en individuos específicos. No era lo que Gabriela quería, pero era mejor que nada. El artículo se publicó y generó exactamente la respuesta que habían temido. Durante 3 días, hubo un silencio inquietante, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Luego, en la madrugada del 4.º día, la oficina del periódico fue incendiada. Era como si los criminales quisieran enviar un mensaje irónico. Si vas a escribir sobre incendios, te mostraremos cómo se siente realmente. Afortunadamente, el edificio estaba vacío cuando ocurrió el ataque, así que no hubo víctimas, pero la pérdida material fue total. Décadas de archivos, equipos, el corazón físico del vocero de Ocotlán, todo convertido en cenizas. Gabriela llegó al amanecer y encontró a Rodrigo parado frente a las ruinas, lágrimas corriendo por sus mejillas. 32 años, murmuró. 32 años construyendo esto, y en una noche desapareció. Pero incluso en ese momento de devastación, algo inesperado sucedió. La comunidad que había sido golpeada tanto, que había perdido tanto, se unió alrededor del periódico que había sido su voz. Comerciantes que apenas tenían para sobrevivir donaron dinero para ayudar a reconstruir.
Ciudadanos ofrecieron espacios temporales para que la redacción pudiera continuar operando. Técnicos voluntarios trabajaron para recuperar datos de computadoras dañadas. Era como si el intento de silenciarlos hubiera paradójicamente amplificado su voz. Y en medio de todo este caos y dolor, algo comenzó a cambiar. Las historias que Gabriela había estado documentando empezaron a ser recogidas por medios nacionales. Periodistas de la Ciudad de México y Guadalajara llegaron a Ocotlán para hacer sus propios reportajes. Las redes sociales amplificaron las voces de las víctimas. De repente, la crisis que las autoridades locales habían intentado mantener contenida se convirtió en noticia nacional. La presión pública forzó una respuesta más seria de las autoridades estatales y federales. Se anunció una operación de seguridad amplia que involucraría no solo a la Guardia Nacional, sino también a unidades especializadas en combate al crimen organizado. Prometieron investigaciones serias de corrupción municipal. Hablaron de programas de apoyo para víctimas y reconstrucción comunitaria. Gabriela observaba estos desarrollos con escepticismo cauteloso. Había visto promesas antes, sabía que la atención pública era efímera y que una vez que las cámaras se fueran, las mismas estructuras de poder permanecerían. Pero también había visto algo más. Había visto a una comunidad encontrar su voz, negarse a ser silenciada, unirse ante la adversidad. Y eso, pensó, era quizás más poderoso que cualquier intervención gubernamental. El artículo final que escribió, publicado ahora desde una oficina temporal en el segundo piso de una librería local, llevaba el título «La ciudad que se negó a morir». Documentaba no solo la violencia y la destrucción, sino también la resistencia y la resiliencia. Contaba las historias de personas como Carlos y su grupo de vecinos unidos, que continuaban organizándose y reconstruyendo. Hablaba de comerciantes que volvían a abrir sus negocios a pesar del miedo. Celebraba a los maestros como Alberto, que seguían enseñando incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Porque al final, comprendió Gabriela, esa era la verdadera historia de Ocotlán. No solo la de la violencia que la había consumido, sino la de la humanidad que se negaba a ser definida únicamente por su sufrimiento. Era la historia de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias simplemente al elegir seguir viviendo, seguir construyendo, seguir esperando en medio de circunstancias que hubieran justificado completamente la rendición. Meses después de la publicación de ese artículo, cuando los reflectores mediáticos finalmente se alejaron y Ocotlán volvió a ser solo otra ciudad mexicana luchando contra problemas que el país entero compartía, Gabriela se encontró en una encrucijada personal. Las amenazas no habían cesado completamente, y vivía con la constante vigilancia de quien sabe que hay ojos siguiendo cada movimiento. Pero también había encontrado un propósito que trascendía su seguridad personal. Se reunió con Teresa Vega, la dueña del restaurante que había hablado con tanta determinación en aquella reunión clandestina meses atrás. Teresa había logrado reabrir su negocio, aunque en una escala mucho más modesta, en un local pequeño que varios vecinos le habían ayudado a acondicionar. El nuevo restaurante no tenía la grandeza del anterior, pero tenía algo más valioso. Era un símbolo tangible de resistencia, una declaración de que la comunidad no había sido completamente derrotada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Teresa a Gabriela mientras compartían un café en el pequeño comedor que olía a tortillas recién hechas y caldo de pollo hirviendo. Antes, cuando tenía el restaurante grande, trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para conocer realmente a mis clientes. Era todo sobre los números, las ganancias, la expansión. Pero ahora,
con este lugar pequeño, conozco el nombre de cada persona que entra, sé sus historias, sus luchas. Perdí el negocio, pero encontré la comunidad. Y eso, de alguna manera extraña, me parece un intercambio que tiene sentido, aunque nunca lo hubiera elegido voluntariamente. Sus palabras resonaban con una verdad que Gabriela había observado repetidamente en su cobertura. A menudo, en medio del trauma colectivo más profundo, emergían formas de solidaridad y conexión humana que simplemente no existían antes. No porque el trauma fuera bueno, nunca lo era, sino porque obligaba a las personas a redescubrir su interdependencia fundamental, a recordar que la supervivencia y la sanación eran proyectos colectivos, no individuales. Carlos Mendoza y su grupo Vecinos Unidos habían expandido sus actividades más allá de las reuniones clandestinas iniciales. Ahora operaban abiertamente, organizando talleres comunitarios sobre prevención de adicciones entre jóvenes, programas de apoyo psicológico para víctimas de trauma, clases de oficios para personas que habían perdido sus fuentes de empleo. No tenían fondos gubernamentales significativos, esos seguían siendo esquivos, pero funcionaban con donaciones pequeñas, trabajo voluntario y una determinación que parecía inagotable. Al principio pensé que necesitábamos que el gobierno viniera a salvarnos, explicó Carlos durante una entrevista para lo que sería el seguimiento de Gabriela a su serie de artículos. Esperamos que las autoridades actuaran, que los militares resolvieran el problema, que alguien con más poder que nosotros interviniera. Y cuando eso no sucedió, o sucedió solo superficialmente, tuvimos que aceptar una verdad incómoda. Nadie iba a salvarnos excepto nosotros mismos. No porque seamos héroes o tengamos poderes especiales, sino simplemente porque no había nadie más. Y una vez que aceptas eso, o te hundes en la desesperación, o encuentras fuerzas que no sabías que tenías. El trabajo de reconstrucción del tejido social era lento, frustrante y frecuentemente desalentador. Por cada pequeña victoria, un negocio reabierto, una familia que decidía quedarse en lugar de huir, un joven que elegía el programa de oficios en lugar de la tentación del dinero fácil que ofrecían los grupos criminales, había múltiples retrocesos. La violencia no había desaparecido. Simplemente había evolucionado a formas menos visibles, pero igualmente destructivas. Las extorsiones continuaban, aunque ahora operaban con más discreción. Los incendios habían cesado en su mayoría porque ya no eran necesarios. El mensaje había sido recibido y el control territorial estaba establecido. Pero ese control se manifestaba en otras maneras. En los jóvenes que desaparecían para ser reclutados forzosamente por las organizaciones criminales, en las mujeres que sufrían violencia sexual como arma de intimidación contra sus familias, en los comerciantes que pagaban cuotas de seguridad con regularidad mecánica, habiendo aprendido que la alternativa era peor. Gabriela documentaba todo esto, su trabajo convirtiéndose en un archivo viviente del trauma y la transformación de Ocotlán. Pero también había aprendido a documentar las pequeñas resistencias, los actos cotidianos de dignidad que pasaban desapercibidos en las narrativas más amplias sobre violencia y crimen organizado. Escribió sobre la maestra de primaria que continuaba enseñando valores cívicos a sus estudiantes a pesar de que el mundo afuera de su aula parecía contradecir cada lección. Escribió sobre el grupo de madres que se reunía cada semana para compartir comida y apoyo emocional, creando un espacio de sanación colectiva. Escribió sobre los ancianos que se negaban a abandonar sus hogares, diciendo que habían vivido demasiado tiempo para irse ahora, que morirían en la tierra que los vio nacer si era necesario. Don Arturo,
El anciano cuya tienda de abarrotes había sido el primer incendio que Gabriela había cubierto en profundidad, nunca reconstruyó su negocio. La pérdida había sido demasiado grande, tanto material como emocionalmente, pero encontró un nuevo propósito como voluntario en el centro comunitario que Vecinos Unidos había establecido, donde asesoraba a jóvenes emprendedores que querían iniciar sus propios negocios. Si no puedo tener mi propia tienda, al menos puedo ayudar a otros a tener las suyas, le dijo a Gabriela. Y tal vez, si les enseño bien, ellos sabrán cómo proteger lo que construyen mejor de lo que yo supe hacerlo. Su hija Carmen también había encontrado una forma de canalizar su dolor. Se había unido a un colectivo de mujeres que documentaban casos de violencia contra comerciantes y familias, creando un archivo alternativo cuando las instituciones oficiales fallaban en hacerlo. Si el sistema de justicia no va a recordar lo que nos hicieron, entonces nosotras lo recordaremos, explicó Carmen. Cada nombre, cada historia, cada pérdida. Algún día, cuando las cosas cambien, y tienen que cambiar eventualmente, este archivo será evidencia, será prueba de lo que se vivió aquí, y nadie podrá negar que sucedió. Fernando Reyes, el mecánico que había perdido a su hermano menor en uno de los incendios, había canalizado su duelo de una manera diferente. Había establecido una pequeña beca en nombre de su hermano para estudiantes de ingeniería de familias de bajos recursos, financiada con el dinero del seguro de su taller destruido. Mi hermano no pudo completar sus sueños, dijo Fernando, pero tal vez puedo ayudar a que otros jóvenes completen los suyos. Es mi manera de mantener vivo su espíritu, de asegurarme de que su muerte signifique algo más que solo otra estadística en esta guerra absurda. Patricia Núñez, la madre soltera que había cerrado su panadería bajo amenazas, había encontrado un camino de regreso a su pasión de una manera inesperada. Comenzó a enseñar repostería desde su casa a otras mujeres que habían perdido sus empleos, y juntas habían formado una cooperativa pequeña que vendía pan y pasteles en mercados temporales organizados por Vecinos Unidos. No era lo mismo que tener su propio negocio establecido, pero era algo, y en ese momento de reconstrucción gradual, algo era infinitamente mejor que nada. Lo que más me sorprende, le confió Patricia a Gabriela durante una de sus conversaciones, es darme cuenta de que nunca estuve tan sola como pensaba. Cuando tenía mi panadería, trabajaba 16 horas al día, sola, agotándome para mantenerla funcionando. Ahora trabajo con otras 7 mujeres, compartimos el trabajo, nos apoyamos mutuamente, y aunque ganamos menos individualmente, de alguna manera la carga se siente más ligera. Ojalá no hubiera tomado una tragedia para enseñarme eso, pero aquí estamos. Estas historias individuales, de resiliencia y reconstrucción, eran importantes, pero Gabriela también entendía que no podían existir en un vacío. El trauma colectivo que Ocotlán había experimentado requería no solo sanación individual, sino también justicia estructural. Y en ese frente, los avances eran desalentadoramente lentos. La operación de seguridad amplia que las autoridades habían prometido resultó ser menos impactante de lo anunciado. Se realizaron algunas detenciones, principalmente de operadores de bajo nivel en las organizaciones criminales, pero los líderes y la estructura de poder permanecieron intactos. Las investigaciones sobre corrupción municipal avanzaban con lentitud glacial, obstaculizadas por la misma corrupción que supuestamente investigaban. Los programas de apoyo a víctimas tenían fondos insuficientes y estaban plagados de burocracia que hacía que acceder a ellos fuera casi tan traumático como las experiencias originales que se suponía debían remediar. El problema es sistémico.
explicó a Gabriela un abogado de derechos humanos llamado Jorge Salinas, quien había llegado a Ocotlán para ofrecer asesoría legal gratuita a víctimas de extorsión y violencia. No puedes resolver un problema sistémico con soluciones superficiales. Mientras la corrupción permee cada nivel de gobierno, mientras los grupos criminales tengan más recursos que el Estado, mientras las víctimas sean estigmatizadas en lugar de apoyadas, mientras la impunidad sea la norma y no la excepción, ninguna cantidad de operativos militares temporales va a cambiar la situación fundamental. Lo que se necesita es una transformación profunda de las instituciones, y eso toma décadas, no meses. Sus palabras eran desalentadoras, pero honestas, y Gabriela las apreciaba por eso. Había aprendido a desconfiar de las promesas fáciles y las soluciones rápidas. La verdad era compleja, incómoda y frecuentemente frustrante, pero era la única base sólida sobre la cual se podía construir cambio real. Un año después del inicio de su investigación, Gabriela fue invitada a presentar su trabajo en un simposio nacional sobre periodismo y seguridad en la Ciudad de México. Era la primera vez que salía de Ocotlán, por más de un día, desde que había comenzado a cubrir los incendios, y la distancia física le dio una perspectiva nueva sobre todo lo que había vivido y documentado. Frente a una audiencia de periodistas, académicos y defensores de derechos humanos, Gabriela compartió no solo los datos y las estadísticas, los números fríos de negocios destruidos, vidas perdidas, familias desplazadas, sino también las historias humanas que esos números representaban. Habló de don Arturo y su tienda de 40 años, habló de Fernando y su hermano muerto, habló de Teresa y su restaurante renacido en forma más pequeña pero más significativa, habló de una comunidad que había sido golpeada brutalmente pero que se negaba a morir. Lo que he aprendido en este año, concluyó Gabriela, su voz firme, a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarla, es que la historia del crimen organizado en México no es solo una historia de violencia y corrupción. También es una historia de resistencia ordinaria, de personas comunes haciendo cosas extraordinarias simplemente al elegir no rendirse. Es una historia de maestros que siguen enseñando, de comerciantes que reconstruyen, de madres que protegen, de comunidades que se niegan a ser definidas únicamente por el trauma que han sufrido. Esas historias también merecen ser contadas, no para minimizar la gravedad de la crisis que enfrentamos, sino para recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana puede seguir brillando. Su presentación fue recibida con aplausos prolongados, pero también con una pregunta que había estado evitando enfrentar directamente. ¿Valía la pena el riesgo personal? ¿Era justificable poner en peligro su propia vida y la de sus seres queridos por contar estas historias? Gabriela pensó cuidadosamente antes de responder. No sé si es justificable, admitió finalmente. Hay noches en que me despierto con pesadillas, días en que recibo amenazas que me hacen cuestionar cada decisión que he tomado. Mi familia vive con miedo constante. Mi hermana me suplica que deje este trabajo y haga algo más seguro. Y parte de mí quiere hacerlo. Quiere huir a algún lugar donde no tenga que mirar por encima del hombro cada vez que salgo de mi casa. Pero luego pienso en don Arturo, en Fernando, en Teresa, en todas las personas que confiaron en mí para contar sus historias. Pienso en lo que significa para ellos que alguien esté documentando lo que vivieron, validando su dolor, asegurando que no sean olvidados, y comprendo que si yo me callo, si todos los periodistas nos callamos por miedo, entonces el silencio se vuelve cómplice, así que no sé si es justificable, pero sé que es necesario. Y por ahora, eso tiene que ser suficiente. Después del simposio, varios periodistas de otras regiones de México se acercaron a Gabriela para compartir sus propias experiencias.
Descubrió que Ocotlán no era único, era simplemente una más de docenas, tal vez cientos de comunidades en todo el país viviendo crisis similares. Los detalles variaban. En algunos lugares, la violencia tomaba forma de secuestros masivos, en otros de desapariciones forzadas, en otros de ejecuciones públicas. Pero el patrón era fundamentalmente el mismo. Grupos criminales disputando territorios, comunidades atrapadas en el fuego cruzado, autoridades corruptas o impotentes y ciudadanos obligados a elegir entre someterse, huir o resistir con los recursos limitados que tenían. Esta comprensión de la magnitud nacional del problema podría haber sido paralizante, pero en cambio tuvo el efecto opuesto en Gabriela. Se dio cuenta de que su trabajo en Ocotlán era parte de un esfuerzo colectivo mucho más grande, que miles de personas en todo México estaban librando batallas similares en sus propias comunidades. No estaba sola, y esa comprensión le dio renovada determinación. De regreso en Ocotlán, encontró que la ciudad había continuado su lenta transformación en su ausencia. El mercado municipal, que había sido completamente destruido en el incendio, estaba siendo reconstruido, aunque en una escala más modesta que el original. Los comerciantes habían formado una asociación y, con ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales y donaciones de ciudadanos, habían logrado reunir fondos suficientes para comenzar la reconstrucción. No sería el edificio histórico centenario que había sido. Ese se había perdido para siempre, pero sería algo funcional, algo que les permitiría retomar sus actividades. Doña Lucía, la vendedora de flores de 40 años, estuvo presente en la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo mercado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando pusieron la placa conmemorativa que incluía los nombres de las 3 personas que habían muerto en el incendio original. «No va a ser lo mismo», dijo, su voz quebrándose. «Nunca volverá a ser lo que era, pero es algo. Es una declaración de que seguimos aquí, de que no nos fuimos, de que esta sigue siendo nuestra ciudad y nuestro mercado, y eso tiene que significar algo». El trabajo de reconstrucción física se entrelazaba con el trabajo más lento y difícil de reconstrucción emocional y psicológica. El Centro Comunitario de Vecinos Unidos había establecido grupos de apoyo para personas que habían experimentado trauma, facilitados por una psicóloga voluntaria de Guadalajara que viajaba a Ocotlán cada semana. Los grupos proporcionaban un espacio donde las víctimas podían compartir sus experiencias sin juicio, procesar su dolor colectivamente y encontrar estrategias para seguir adelante. «El trauma no se cura simplemente porque el tiempo pasa», explicó la psicóloga, la doctora Mónica Ríos, en una conversación con Gabriela. «Requiere un proceso activo de sanación, y ese proceso es más efectivo cuando es colectivo, cuando las personas entienden que no están solas en su dolor. Lo que estas comunidades están experimentando es trauma histórico, el tipo de herida profunda que puede afectar a generaciones si no se aborda adecuadamente. Mi trabajo aquí es pequeño en el contexto más amplio, pero espero que al menos estemos plantando semillas de sanación que puedan crecer con el tiempo». Los jóvenes de Ocotlán requerían atención especial. Habían crecido viendo cómo su ciudad se desmoronaba, testigos de violencia que ningún niño debería presenciar. Algunos habían perdido padres, hermanos, amigos. Otros habían visto sus hogares o las escuelas destruidas. Y todos vivían con la incertidumbre constante de no saber qué podría pasar mañana. El riesgo de que una generación entera quedara traumatizada y desilusionada era real y aterrador.
Alberto Ramírez, el maestro de secundaria, había desarrollado un programa innovador en su escuela para ayudar a los estudiantes a procesar sus experiencias. Les pedía que escribieran historias, ficción, memorias, poesía, cualquier formato que prefirieran sobre lo que habían vivido y sentido. Darles voz es importante, explicó Alberto. Muchos de estos niños sienten que no tienen control sobre nada en sus vidas. Todo a su alrededor es caos y violencia sobre la cual no tienen ninguna influencia. Pero cuando escriben, cuando cuentan sus propias historias, recuperan algo de agencia, se convierten en narradores de su propia experiencia en lugar de solo víctimas pasivas. Gabriela leyó algunas de estas composiciones estudiantiles y se conmovió profundamente por la sabiduría y madurez que mostraban niños que tenían apenas 12 o 13 años. Escribían sobre el miedo y la pérdida, sí, pero también sobre la esperanza, la amistad, la importancia de la familia. Escribían sobre maestros que se habían convertido en figuras parentales cuando sus propios padres estaban demasiado traumatizados para funcionar. Escribían sobre pequeños momentos de alegría. Un cumpleaños, un juego de fútbol, una broma compartida con amigos, que brillaban con más intensidad precisamente porque estaban rodeados de tanta oscuridad. Una estudiante de 13 años llamada Daniela había escrito un ensayo titulado El día que el cielo se puso gris, sobre la noche del incendio del mercado municipal. Describía cómo había visto las llamas desde la ventana de su habitación, cómo el humo había oscurecido el cielo hasta que parecía de noche, aunque era apenas el atardecer. Pero el ensayo no terminaba con la destrucción, terminaba con una descripción de cómo, días después, había visto a su madre, una de las comerciantes del mercado, reunirse con otras vendedoras para planear la reconstrucción. Mi mamá lloró mucho esos días, escribió Daniela. Pero también se levantó cada mañana y siguió adelante. Me enseñó que ser fuerte no significa no tener miedo o no sentir dolor. Significa sentir esas cosas y de todas formas elegir seguir levantándose. Esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida, aunque ojalá no hubiera tenido que aprenderla tan joven. Gabriela solicitó permiso a Daniela y su madre para incluir extractos del ensayo en uno de sus artículos y ambas accedieron. La respuesta de los lectores fue abrumadora. Cientos de personas escribieron mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de resistencia y supervivencia. Algunas enviaron donaciones para el Fondo de Reconstrucción del Mercado. Otras ofrecieron servicios profesionales gratuitos, arquitectos, ingenieros, abogados, para ayudar en el proceso de recuperación de la comunidad. Era un recordatorio de que incluso cuando las instituciones fallaban, cuando el Estado se mostraba incapaz o no dispuesto a proteger a sus ciudadanos, existía todavía una red de solidaridad humana que podía activarse. No era suficiente para resolver todos los problemas. Solo un cambio estructural profundo podría hacer eso. Pero era algo real, algo tangible, que hacía la diferencia en la vida cotidiana de las personas afectadas. 18 meses después del primer incendio que había cubierto, Gabriela se sentó a escribir lo que sería el artículo final de su serie sobre Ocotlán. Había documentado la destrucción, la resistencia, los pequeños triunfos y los retrocesos continuos. Había contado las historias de docenas de personas, cada una enfrentando a su manera el trauma colectivo que había consumido su ciudad. Y ahora necesitaba encontrar una forma de cerrar esa narrativa, o al menos de ponerla en pausa, reconociendo que la historia real continuaría mucho más allá de su cobertura periodística. El artículo se tituló Ocotlán, 18 meses después, y ofrecía un balance honesto de dónde estaba la ciudad,
Los incendios habían cesado casi completamente, esa ola específica de terror había pasado. Pero la presencia del crimen organizado permanecía, manifestándose ahora de maneras más sutiles, pero igualmente corrosivas. Las extorsiones continuaban, solo que ahora eran tan normalizadas que muchos comerciantes las incluían simplemente como otro costo de operación en sus presupuestos. La corrupción municipal permanecía en gran medida intacta, aunque algunos funcionarios particularmente egregios habían sido removidos bajo presión pública. Los desplazamientos habían disminuido, pero muchos de los que se habían ido nunca regresarían. Al mismo tiempo, había signos genuinos de reconstrucción y resiliencia. El mercado municipal estaba siendo reconstruido. Varios negocios habían reabierto o abierto por primera vez. Vecinos Unidos había establecido una presencia permanente y ofrecía servicios valiosos a la comunidad. Los grupos de apoyo psicológico seguían funcionando. Los estudiantes de Alberto seguían escribiendo sus historias. La vida continuaba, herida pero no destruida, traumatizada pero no rendida. La verdad sobre Ocotlán, escribió Gabriela en el párrafo final del artículo, es que no hay un final limpio a esta historia. No hubo un momento definitivo de victoria en el cual los buenos triunfaron sobre los malos y todos vivieron felices para siempre. La realidad es mucho más compleja y ambigua. Es una ciudad que continúa viviendo con el trauma de lo que experimentó, mientras simultáneamente trabaja para sanar y reconstruir. Es un lugar donde el miedo y la esperanza coexisten, donde cada pequeña victoria se celebra porque se ganó con tanto esfuerzo. Es, en muchas maneras, un microcosmos de México mismo, herido profundamente, luchando contra fuerzas que a menudo parecen insuperables, pero negándose tercamente a rendirse. Y mientras esa resistencia persista, mientras haya personas como don Arturo, Teresa, Fernando, Carlos y tantos otros que elijan quedarse y luchar por su comunidad, entonces habrá esperanza. Tal vez no sea suficiente, pero es algo real, y en estos tiempos, lo real es precioso. El artículo fue ampliamente compartido y discutido. Algunos críticos argumentaron que Gabriela era demasiado optimista, que su enfoque en historias de resiliencia minimizaba la gravedad continua de la crisis. Otros la acusaron de ser demasiado pesimista, de no reconocer suficientemente los avances que sí se habían logrado. Gabriela aceptaba ambas críticas como válidas desde sus respectivas perspectivas. La verdad, como siempre, era complicada y contenía multiplicidades. Lo que sabía con certeza era que había cumplido con su responsabilidad como periodista. Había documentado la verdad lo mejor que pudo, había dado voz a aquellos que a menudo no la tenían, había mantenido un registro de lo que había sucedido para que no pudiera ser olvidado o negado. Si eso tenía algún impacto en el largo plazo, si contribuía de alguna manera a un cambio real, solo el tiempo lo diría. Pero había hecho el trabajo, y eso tendría que ser suficiente. Si este relato te ha conmovido, por favor considera suscribirte al canal y compartir esta historia. Estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo permite que sigamos documentando las realidades que muchos prefieren ignorar. Deja un comentario contándonos qué te ha parecido y desde dónde nos estás viendo. Una tarde, varios meses después de publicar ese artículo final, Gabriela recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en el sobre. La abrió con cautela, acostumbrada a que la correspondencia anónima rara vez traía buenas noticias. Pero esta vez era diferente. La carta estaba escrita por una mujer que se identificaba solo como una madre de Ocotlán, y decía simplemente: «Gracias por no olvidarnos. Gracias por contar nuestras historias cuando nadie más lo hacía. Gracias por recordarle al mundo que somos seres humanos, no solo estadísticas».
Mi hijo leyó sus artículos y decidió quedarse en lugar de irse a buscar trabajo con el narco. Dijo que, si la reportera era suficientemente valiente para contar la verdad, él podía ser suficientemente valiente para construir un futuro diferente. Usted le salvó la vida a mi hijo, aunque nunca lo sepa, y por eso estaré eternamente agradecida. Gabriela leyó la carta 3 veces. Las lágrimas corriendo libremente por su rostro. En todos los meses de trabajo, las amenazas, el miedo, las noches sin dormir, nunca había tenido confirmación tan directa de que su trabajo importaba de manera tangible y personal. Guardó la carta en un cajón especial donde mantenía las cosas más preciadas, sacándola ocasionalmente cuando el peso del trabajo se volvía demasiado pesado, cuando las amenazas se sentían demasiado reales, cuando se cuestionaba si valía la pena continuar. La vida en Ocotlán continuaba su curso irregular, llena de altibajos, de momentos de esperanza seguidos por recordatorios agudos de que los problemas fundamentales permanecían sin resolver. Pero la ciudad sobrevivía, y en ese contexto la supervivencia misma era una forma de victoria. Las personas se levantaban cada mañana, enviaban a sus hijos a la escuela, abrían sus negocios, compartían comidas con sus familias, reían cuando podían y lloraban cuando necesitaban. La vida ordinaria continuaba de maneras extraordinarias. Gabriela seguía escribiendo, documentando no solo las crisis, sino también los momentos de belleza ordinaria que persistían a pesar de todo. Escribió sobre una boda celebrada en el barrio de Los Pinos, el primero en ser atacado durante la Noche de las Llamas. Escribió sobre un bebé nacido en el hospital municipal, su llanto llenando las salas con un sonido que significaba continuidad, futuro, esperanza. Escribió sobre ancianos jugando dominó en la plaza, adolescentes jugando fútbol en campos improvisados, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías con voces que se negaban a ser silenciadas. Porque al final, entendió Gabriela, eso era lo que significaba resistir. No grandes actos heroicos, sino la insistencia cotidiana en continuar viviendo plenamente incluso cuando todo conspiraba contra eso. Era encontrar momentos de alegría en medio del dolor, mantener la humanidad cuando la deshumanización parecía inevitable, construir conexiones cuando las fuerzas de división eran tan poderosas. Ocotlán no era la misma ciudad que había sido antes de los incendios. Nunca volvería a ser esa ciudad. Demasiado había cambiado, demasiado se había perdido, pero estaba convirtiéndose en algo nuevo, forjado en el fuego literal y metafórico que había atravesado. Era una ciudad que había visto su peor pesadilla hacerse realidad y había sobrevivido. Era una comunidad que había sido forzada a redescubrir lo que significaba depender unos de otros. Era un lugar donde el trauma y la esperanza coexistían en tensión constante, ninguno capaz de eliminar completamente al otro. Y mientras Gabriela observaba el atardecer desde la ventana de la oficina temporal del periódico, viendo las luces encenderse gradualmente en toda la ciudad, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de paz ambigua. No era la paz de los problemas resueltos o las victorias completas. Era la paz de saber que había hecho lo que podía, que había sido testigo de la verdad y la había documentado lo mejor posible, que había honrado las historias de aquellos que habían confiado en ella para contarlas. La ciudad en llamas se había convertido en una ciudad de cenizas, y de esas cenizas, lenta y dolorosamente, algo nuevo estaba emergiendo. No era perfecto, no era lo que había sido, tal vez no era ni siquiera lo que debería ser. Pero era real, era resiliente, y mientras persistiera había esperanza, y en medio de la oscuridad que había cubierto tanto de México, esa chispa de esperanza, por pequeña que fuera,
brillaba con una intensidad que no podía ser completamente extinguida. Los meses se convertirían en años, y la historia de Ocotlán continuaría desarrollándose de maneras que Gabriela no podía predecir. Habría más desafíos, más retrocesos, probablemente más dolor. Pero también habría momentos de alegría inesperada, pequeñas victorias, actos de bondad que recordarían a todos por qué vale la pena luchar. La reconstrucción del tejido social que había sido tan brutalmente desgarrado tomaría generaciones, pero había comenzado, y eso era lo importante. Y en algún lugar de esa ciudad, en las calles que conocía tan bien, en los rostros que había llegado a reconocer, en las historias que había documentado tan cuidadosamente, Gabriela sabía que permanecería para siempre una parte de ella. Ocotlán la había cambiado tanto como ella había intentado cambiar la narrativa sobre Ocotlán. Le había enseñado sobre el coraje, no el tipo dramático de las películas, sino el coraje ordinario de levantarse cada día y elegir seguir adelante a pesar del miedo. Le había enseñado sobre la comunidad, cómo las personas pueden encontrar fuerza en su conexión mutua cuando todo lo demás falla. Le había enseñado sobre la verdad, cómo contarla importa incluso cuando no cambia las cosas inmediatamente, porque la verdad documentada se convierte en memoria colectiva, y la memoria colectiva se convierte eventualmente en historia, y la historia informa el futuro. Mientras el último rayo del sol desaparecía tras las montañas que rodeaban la ciudad, Gabriela abrió su laptop y comenzó a escribir una vez más. Siempre habría más historias que contar, más verdades que documentar, más voces que amplificar. El trabajo nunca terminaba realmente, solo evolucionaba, se adaptaba, continuaba. Y mientras ella pudiera escribir, mientras hubiera personas dispuestas a compartir sus historias, mientras la búsqueda de verdad y justicia mantuviera su significado, continuaría haciendo lo que sabía hacer: ser testigo, documentar, recordar y contar las historias de aquellos cuyas voces merecían ser escuchadas. En la distancia, el sonido de las campanas de la iglesia marcaba la hora, su resonancia familiar extendiéndose sobre la ciudad como una bendición melancólica. Era un sonido que había marcado el tiempo en Ocotlán durante siglos, mucho antes de los incendios, y continuaría haciéndolo mucho después de que las cicatrices se hubieran desvanecido en memoria. Era un recordatorio de continuidad, de que las ciudades son más que sus momentos de crisis, que las comunidades son más resistentes de lo que sus enemigos suponen, y que mientras las personas permanezcan, mientras se nieguen a ser borradas o silenciadas, la historia continúa escribiéndose. Y así, en esa oficina temporal en el segundo piso de una librería, con el olor a libros viejos mezclándose con el aroma a café frío, Gabriela Soto continuaba su trabajo de documentar una ciudad y su gente, de contar la historia de cómo el fuego había venido a consumirlo todo, pero no había logrado consumir el espíritu humano que persistía en las cenizas, esperando, trabajando, construyendo lenta, pero inexorablemente, un futuro que pudiera ser diferente del pasado que habían sufrido.